Extienda su mano acá donde está mi hermano, frente al Santísimo, y se lo vamos a ofrecer a él. Señor Jesús, damos gracias por la vida de nuestro hermano, Señor, que hoy nos visita, Señor. Sabemos que tú lo has escogido, Señor, para predicar tu palabra. Que seas tú, Señor, a través de él, Señor. Que donde quiera que él vaya, Señor Jesús, tú le des tu respaldo santo, Señor. Que tu presencia vaya siempre con él. Que tu Espíritu Santo lo ilumine, lo guíe siempre por el buen camino. Bendice su familia, Señor, su entrada y su salida. Eso te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos, alegres, felices. Estaba viendo que estaban muy animados alabando al Señor, y qué hermoso es, ¿verdad? Qué hermoso es alabar al Señor con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestra voz, pero hay una forma de alabarle que a Él le agrada más, ¿verdad? Esa forma de agradarle es haciendo el bien. Amén. El bien total. Vamos a ponernos de pie para comenzar con esta oración. Vamos a decir todos juntos: recibe, oh Espíritu Santo, recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, de todo mi ser, que te hago en este momento, que te hago en este momento, para que te dignes ser en adelante, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María, y en María según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿En dónde? En mi corazón. En todo mi ser. ¿Quién vive? Cristo. ¿En dónde? En todo mi ser. En todo mi ser. Amén. Hermanos, agradezco a Dios Padre por permitirme llegar en esta noche, ya que tuve mucha dificultad para llegar, pero gracias a Dios estoy. Agradezco al coordinador de este grupo, agradezco a todos los servidores y a ustedes que son parte de este pueblo. Yo creo que ustedes hacen mucho más que los hermanos predicadores que venimos. Bueno, lo digo por mí, ¿verdad? Creo yo que ustedes hacen mucho más, porque cada jueves están aquí, cada jueves están perseverando en este lugar santo para que este grupo siga de pie, para que este grupo siga adelante. Y eso es muy bonito, que ustedes se esfuercen, que ustedes atiendan ese llamado, que ustedes se comprometan, pero a todo eso hay una invitación que San Pablo nos hace, que la palabra de Dios nos hace, que es que vivamos como hijos de la luz, que ese es el tema: vivan como hijos de la luz. Amén. Y en este tiempo de Cuaresma, eso es lo que nos invita nuestra fe, eso es lo que nos invita nuestra iglesia, eso es lo que nos invita la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a vivir como verdaderos hijos
de la luz, hijos de Dios, seguidores, discípulos de Cristo. Hay un pasaje que dice que el cristiano que vive de la fe en unión con la voluntad de Jesucristo debe fundar su conducta moral sobre su fe y la conciencia de la verdad, dando testimonio de un ser verdadero, discípulo de Jesús. El cristiano dice que vive de la fe en unión con la voluntad de Jesucristo, debe fundar su conducta moral sobre su fe y la conciencia de la verdad, dando testimonio de ser un verdadero discípulo de Jesús. Queridos hermanos, muchas veces nosotros ya vivimos la fe, ya conocemos de la palabra del Señor, pero nos falta esa parte, nos falta esa conducta moral cimentada sobre la fe en Cristo. Nos falta esa conciencia en la verdad, esa conciencia profunda para poder darnos cuenta cómo estamos viviendo en nuestra vida, cómo estamos ejerciendo esa voluntad de Dios en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana. Esto es muy importante porque al final de todo esto que estamos viviendo ahora, tenemos que llegar a ese otro lado, a ese otro lugar a donde debemos encontrarnos con Cristo. Pero para eso hay que esforzarnos, hay que verdaderamente comprometernos y hay que empezar a trabajar en nuestra propia vida. Vamos a ir a la carta a los Efesios, al capítulo 5, versículos del 1 al 14, para que podamos entender más amplio este mensaje. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Y vamos a ponernos de pie. Si usted es de las personas que con escucharlo absorbe todo, bendito Dios, escuche el mensaje. Si usted leyéndolo absorbe más la palabra de Dios, pues entonces lea. Y si usted puede leer y escuchar, pues hágalo. Pero lo importante aquí, hermano, es que usted se deje alimentar, se deje nutrir, se deje revestir por la palabra de Dios. Porque ya decía nuestro hermano, ¿verdad?, hace un momento, que hoy en esta noche el Señor va a hacer grandes cosas. Y es verdad. Pero esas grandes cosas que el Señor ya está haciendo se están manifestando desde la alabanza que estamos haciendo, desde la palabra que vamos a escuchar ahora. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, no se hable de inmoralidad sexual, de codicia o de cualquier cosa fea, ni siquiera se las nombre entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien, ni el fornicario, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que le agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro.
y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Vivan como hijos de la luz. Vivir como hijos de la luz significa imitar a Cristo Jesús. E imitar a Cristo Jesús significa vivir totalmente para Dios. Vivir haciendo las cosas que a Dios agradan. Viviendo, buscando continuamente la santidad, la conversión, la pureza, la fidelidad a Dios. Es continuamente buscar hacer morir esa vida carnal, ese deseo carnal, ese sentir y esas pasiones por este mundo. Vivir como hijos de la luz representa apartarnos totalmente de todo el mal, de todo, absolutamente todo. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros poder entender lo que significa vivir como hijos de la luz? ¿Cuánto nos cuesta? A veces pareciera que aún no podemos comprender esta palabra. A veces pareciera que estamos más dispuestos a vivir a media luz o en las tinieblas que verdaderamente vivir como hijos de Dios Padre. Hoy, en este tiempo de Cuaresma, es eso lo que nos invita a la iglesia. Es eso lo que tenemos que empezar nosotros a buscar. Esa luz que es Cristo. Pero no solamente para quedarnos con Él, no solamente para escucharle hablar, no solamente para decir estoy en el grupo de oración, no solamente para decir estoy en el domingo o soy miembro de una evangelización, no. Es más que eso, hermanos. Es trabajar desde nuestro interior, desde ese interior nuestro a donde se esconden las pasiones, los deseos, los sentimientos impuros, a donde hay un apego muy grande por este mundo, por la carne y por los deseos que nos causan placer. Es buscar desde dentro. A veces algunos de nosotros queremos buscar a 1 metro de nosotros, a 3 pies de nosotros. Pareciera que el pecado está enfrente de mí y no dentro de mí. Pero hay una fuente de pecado también dentro de mí. Y es ese yo contaminado, es ese yo dañado, es ese yo que continuamente se dispone a ceder a todas las apetencias de este mundo. Y esas apetencias a este mundo me apartan de esa luz de Cristo, me alejan de esa luz de Cristo. Ciertamente puedo creer que vivo en la luz, pero Él es en la luz de este mundo. Brillo para el mundo, soy dócil para el mundo, estoy dispuesto para el mundo. A veces pareciera, no ustedes, pero pareciera que hay cristianos que amamos primero el mundo, las cosas del mundo y después a Dios. Pareciera que a veces nos importan, nos interesan más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Porque ¿cómo nosotros podríamos vivir en esa luz de Cristo si solamente vamos de vez en cuando a Él? ¿O cómo podríamos nosotros brillar en esa luz si nosotros solamente de vez en cuando oramos? Si nosotros solamente buscamos una parte de nuestro ser y casi que clasificamos qué quitar de nuestra vida. Pero hay cosas que aparentan pequeñas, que aparentan ser nada, que son el mayor obstáculo para nuestra santidad, que es el mayor bloqueo para nuestra santidad. En el versículo 1 de la carta a los Efesios nos dice: como hijos amadísimos de Dios,
esfuércense por imitarlo. Por imitarlo. Como hijos de Dios, la palabra dice que tenemos que esforzarnos. Y ese esforzarnos implica una decisión, implica tener conciencia de cómo estoy viviendo, de cómo estás viviendo. ¿A dónde estabas el año pasado? ¿A dónde comenzaste a vivir la cuaresma? ¿Bajo qué condición? ¿Bajo qué pecado? ¿Bajo qué seducción? ¿Bajo qué mentira? ¿En qué debilidades? ¿En qué tentaciones? Y hoy en este nuevo año, ¿ya estás en un lugar diferente? ¿Ya estás en otro tiempo? ¿Ya eres más de la luz? ¿O es que sigues ahí? Te saliste por un tiempo en el año pasado, pero después de Cuaresma, de Semana Santa, volviste al mismo lugar. ¿A dónde estás tú en esta noche, querido hermano? ¿Cuál es el camino que tú estás siguiendo en esta Cuaresma? ¿Cuál es? ¿Quién es quien te acompaña en tu caminar? ¿Y a quién tú sigues? ¿Será ese Cristo, el Hijo de Dios al que tú sigues? ¿Verdaderamente es Él? ¿O es que tú estás siguiendo tus propios deseos? ¿O estás siguiendo tus propios caminos? ¿Estás viviendo nuevamente esta Cuaresma bajo tu voluntad, bajo tus deseos, bajo tus caprichos, bajo tus creencias, bajo tus disposiciones, bajo todo lo que tú quieres? Y no estás aún dispuesto de seguir el camino del amor a ejemplo de Cristo. Seguir el camino al ejemplo de Cristo. Seguir el camino al ejemplo de Cristo es tomar esa cruz del Señor y caminar en Él, caminar con Él, hacernos parte de ese despojo que Él va haciendo en cada paso hacia el Calvario. Mientras Cristo sale con la cruz, se va despojando de sí mismo enteramente. No se guarda nada, no se esconde nada, todo lo va entregando, todo lo va dando en cada paso. ¿Qué estás dando tú en esta Cuaresma? ¿Estás caminando hacia ese encuentro con nuestro Señor Jesús en el Calvario? ¿Vas a llegar ahí al final de estos 40 días? ¿Vas a llegar como un verdadero cristiano? ¿Vas a llegar como un discípulo de Cristo? ¿Vas a llegar transformado? ¿Te vas a poder saber otro en una nueva vida? ¿Vas a poder decir el sufrimiento, el martirio de Cristo es mi victoria y mi salvación? Pero no decirlo solamente porque te ves ahí en ese momento, sino porque sabes que triunfaste en el amor a Dios. Y triunfar en el amor a Dios es hacer todo por Él, es darlo todo por Él, es entregarnos a Dios como su Hijo Jesucristo. Pero ¿cuántos de nosotros ni siquiera hemos comenzado a ir a donde Cristo Jesús? Estamos donde siempre, estamos en el mismo lugar, hablamos de las mismas penas, de las mismas condiciones, de las mismas dificultades, de los mismos problemas, de las mismas situaciones, hablamos de la misma fe que hablábamos el año pasado. ¿Creció tu fe? ¿Ha crecido tu fe como Cristo quiere? Verdaderamente, si ahora mismo se encendiera una fogata allá y se vinieran para acá, ¿te quedarías aquí o saldrías huyendo? Verdaderamente, si ahora se te pidiera dar la vida como Cristo la entrega por nosotros, ¿estarías dispuesto a dar tu vida a ejemplo de Cristo? ¿Estarías dispuesto a entregarlo todo? O mejor dicho, ¿lo estás entregando todo o solo una parte?
¿Sabes? Este es un conflicto que muchos tenemos. Este es un problema que muchos de nosotros tenemos. Porque dividimos nuestro ser. Lo dividimos. Una parte para Cristo y una parte para el mundo. Una parte para la santidad y otra parte para el pecado. Y no lo queremos reconocer. Miren lo que dice la carta a los Romanos 12:2. No sigan la corriente de este mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. No sigan, dice, que no sigamos lo mismo del año pasado, que no sigamos el mismo camino del mundo, que no sigamos consintiendo esa misma condición que el mundo permite, que nosotros, dice la palabra de Dios, nos dejemos transformar a partir de nuestro interior, y dice que así, solamente así vamos a saber distinguir cuál es la verdadera voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada al Señor, lo que es perfecto. Solamente así, si nos dejamos transformar, renovar desde nuestro interior. Pero ya te decía, muchos de nosotros, muy dentro de nuestro ser, está escondido ese amor por el mundo, ese pecado, esa debilidad, esa fragilidad que no nos atrevemos a sacarla de nuestro ser. Y a veces justificamos su presencia. Es que, hermano, estoy en el mundo. Es que, hermano, fue por ella. Es que, hermano, es por él. Es que por mi casa, es que por mi esposo, es que por el sacerdote, es que por el coordinador, es que, en fin, justificamos. Es que mi trabajo, es que nadie es perfecto, dicen por ahí. Es que todos pecamos, dicen otros. Pero ¿por qué justificas tu pecado? El que cometamos pecados es una cosa, pero el justificarlos es hacernos cómplices. El justificar nuestro pecado es negar a Cristo. El justificar nuestro pecado es aceptar la oscuridad, las tinieblas. Y Cristo no se merece eso. Cristo se merece que nosotros seamos transformados día con día, en cada instante, hermano. Ojalá que tú llegues al final de estos 40 días verdaderamente transformado, verdaderamente en esa luz de Cristo. Amén. Amén. Versículo 3 dice: y ya que son santos, no se hable de inmoralidad sexual, de codicia o de cualquier cosa fea, ni siquiera se nombre entre ustedes. No se hable, dice, de inmoralidad. Y aquí no entra solo la inmoralidad sexual, también la inmoralidad de la vida, la inmoralidad de las cosas, los malos pensamientos, las malas acciones, las malas palabras, los malos hábitos, los malos propósitos. Todo eso que es inmoral, que yo sé, que tú sabes, pero que no nos atrevemos a veces a apartar de nosotros, que a veces pareciera que no estamos dispuestos de despojarnos de ese mal. Y tenemos que hacerlo para poder nosotros experimentar vivamente la presencia de Dios. No podremos o no podríamos nosotros experimentar plenamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y no podríamos llegar a vivir esa cuaresma que el Señor quiere si nosotros no nos apartamos de la inmoralidad, de la mundanalidad, si nosotros seguimos pervirtiendo nuestra vida, si seguimos indignificando nuestra vida. No podríamos. ¿Qué más dice? Tampoco se hable de codicia, ni de cualquier cosa fea. Ni siquiera se nombre eso entre ustedes. Ni siquiera nombrarlo. Ni siquiera. Y no nombrarlo significa no pensarlo. Pero ¿cuántas veces
en nuestro pensamiento están cosas impuras? ¿Cuántas veces en nuestros sentimientos hay sentimientos perversos? ¿Cuántas veces nosotros permitimos esto? A veces por diferentes medios, a veces por palabras que escuchamos, a veces por acciones que hacemos. En la carta a Tito, San Pablo dice que todo es limpio para los limpios, pero que para los malhechores, para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen manchada. Mire nada más, todo lo que es limpio todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio. Y aquí es donde te decía hace un momento que nosotros a veces, digo nosotros, los de allá afuera y yo, a veces nos justificamos, a veces justificamos el mal, el pecado, las faltas que cometemos. Y no debe ser así, porque cuando nosotros justificamos el mal, estamos diciéndole: quédate aquí, tienes un lugar en mí. Pero no, tenemos que enfrentar, tenemos que luchar contra esa tentación, esa debilidad de nuestra carne, porque en el versículo 5 dice: sépanlo bien, ni el fornicario, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Sépanlo bien. ¿Y cuántos de nosotros no fornicamos? ¿Cuántos de nosotros no vivimos en la impureza? Nada más mira este día tu vida. ¿Cuál fue esa impureza que te alcanzó? ¿Qué es esa impureza que permitiste dentro de ti? ¿Fue una mirada con malos deseos? ¿Fue un pensamiento de juicio? ¿Fue una condena? ¿Fue una maldición? ¿Fue una mala palabra con tu esposo, con tu hija? ¿Fue una mentira? ¿Cómo llegó la impureza a tu vida? Hoy en este día, ¿qué le pusiste a Dios por primero? ¿O pusiste tu dinero primero antes que Dios? ¿Qué habrás puesto hoy en este día? Pusiste a Dios primero en tu vida de tal manera que cuando amaneció, lo primero que pensaste es hacer una oración para dar gracias a Dios, irte a la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana. Yo no sé si por aquí hay misa a las 6 de la mañana. Qué hermoso sería eso. Que tú pongas a Dios primero que todo, antes que todo, incluso del dinero. Pero hay muchos de nosotros que vivimos muy apegados al dinero. Primero queremos tener dinero y ya después el tiempo que nos sobra queremos dárselo a Dios. Dice más adelante: ninguno de ellos tendrán parte del reino de Cristo y de Dios, que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios prepara a condenar en los enemigos de la fe. Por eso a veces nosotros, hermanos, no podemos vivir libremente esa vida que Cristo nos da, porque vivimos detrás de esos obstáculos. Ponemos esos obstáculos en nuestra vida a donde está esa debilidad de mi carne. Esa debilidad de mi carne que no puedo sacar, que no puedo enfrentar, esa debilidad de mi carne que muchas veces me lleva a caer en pecado. Porque muchas veces pareciera que mi conciencia se queda nublada y yo mismo consiento actos o acciones impuras. Y pienso, bueno, fue un momento, fue un instante, fue una mirada, fue un pensamiento, más nada, no. Ya estoy atentando contra mi santidad. Ya estoy atentando contra la pureza que Dios me ha dado a mí. Cuando uno piensa por el dinero, el dinero es otro de nuestros enemigos. Porque muchas veces por unas monedas, por un poco de dinero,
nos apartamos, negamos a Cristo Jesús por un poco de dinero. Pero ¿a dónde está ese dinero que tú reclamaste aquel día? Mas sin embargo Dios está aquí. Mas sin embargo Dios te está dando la vida. Por eso, hermano y hermana, tú tienes que luchar para que tu mismo ser no te engañe, para que tus razonamientos no te engañen. Aprendamos a pensar como Dios quiere y no como los hombres quieren. Amén. En otro tiempo dice eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. En otro tiempo eran tinieblas, dice. ¿Será que nosotros podemos decir eso? En otro tiempo éramos. ¿O es que seguimos siendo? ¿O es que seguimos participando de las obras de las tinieblas? Hermano y hermana, en este tiempo en que celebramos este bello momento donde Cristo nos lleva a reparar, a redimirnos, a entrar en conciencia de nuestra vida, tenemos que mirar cómo estamos. Pero ese mirar mi ser también me invita a mirar mi hogar. ¿Cómo estoy viviendo con mi esposa, con mi hija, con mi hijo, con mis hermanos? ¿Cómo estoy viviendo en mi comunidad? ¿Cómo estoy viviendo en mi grupo? ¿Cómo soy? ¿Cómo me comporto y cómo vivo cuando salgo de aquí? Porque cuando llegamos aquí a la casa de Dios, todos ponemos una carita buena, una carita de ángel, dócil, de amor, comprensiva, un buen vocabulario, muy dócil, muy servicial, muy atento, muy amoroso. Pero cuando salimos de aquí, volvemos a tomar esa personalidad mezquina, egoísta, adúltera, prepotente, soberbia, ingrato, adúltero, mentiroso, falso, traidor. Volvemos a ser ese Judas que vende a Cristo, ese Judas que negocia con el pecado, ese Judas que escucha el pecado, ese Judas que permite el pecado, ese Judas que le da la espalda a Cristo. Tenemos que luchar, hermano. Tenemos que luchar. Hoy más que nunca el pueblo de Dios nos necesita. El pueblo de Dios que aún no conoce de Cristo, el pueblo de Dios que ha sucumbido a las debilidades, a los placeres, nos necesita. Pero ¿cómo vamos a poder ser luz si estamos viviendo entre la oscuridad? ¿Cómo vamos a poder hablar de Cristo? ¿Y cómo vamos a poder convencer a otros de seguir a Cristo si nuestro lenguaje todavía es perverso? Si nuestro lenguaje todavía es obsceno, si nuestro comportamiento no imita la vida de Cristo, si no nos esforzamos. Ya te decía hace un momento que el creer en Dios, el ser parte de esa luz de Cristo, no es solamente decirlo, es muy fácil decirlo. Hay que vivirlo, hermano. Hay que vivirlo. De verdad, hay que luchar, hay que esforzarnos, hay que darlo todo. Hay que reconocer esas obras de las tinieblas. Mira un poquito en tu corazón. Mira dentro de tu ser, en tu ser interior. ¿Qué hay? ¿Qué obras son las que tú has hecho en estos días en que ha comenzado la cuaresma? ¿Son de luz? Verdaderamente, si Cristo viniera ahora y te pidiera esas obras, ¿crees que verdaderamente Jesús las va a aceptar con agrado? ¿Crees que vas a poder decirle, Señor, aquí están estas obras que comencé desde el día 1 hasta este día? ¿O es que te vas a agachar? ¿O es que vas a terminar llorando? ¿O es que vas a ver pasar a Cristo y aunque tú le hables, Él no te va a escuchar?
Y no porque Él no quiera escucharte, sino porque no estás haciendo su voluntad. Porque no estás viviendo como Él lo quiere, como Él lo pide, como Él lo desea. Porque aún no estás dejando tus pecados. ¿Cómo estás viviendo, hermano? ¿Estás yendo a la santidad? ¿Estás creciendo en la santidad? Puedes decir que una parte de ti por lo menos ya está palpando esa santidad, sintiendo esa santidad en Cristo. Ya hay una cierta lista de cosas que ya dejaste de hacer. Ya tomaste el valor en el Señor de enfrentarte a ese yo de carne, a ese yo tuyo que se opone al amor y a la voluntad y a los designios del Señor. Versículo 12 dice: solo decir lo que esa gente hace escondidas da vergüenza. Solo decir lo que esa gente hace. Nuestro Padre Dios en su palabra dice: ya estoy cansado de sus ayunos, ya estoy cansado de sus oraciones, ya estoy cansado de sus salmos y de sus cantos. Porque una cosa dicen y otra hacen. Dice: porque son unos hipócritas. Eso lo dice la palabra de Dios, no yo. Y a veces así vivimos, hermanos. No sé tú hoy que estás sentado aquí, si verdaderamente te sientes digno de estar en ese lugar. Y hablo digno en el sentido de saber que en este día y que en los mínimos los últimos 3 días verdaderamente te has guardado para el Señor. Que aunque han llegado esas tentaciones, acechanzas, deseos, gustos y pasiones, has dicho no. No porque soy de Dios, no porque soy de Cristo, no porque le pertenezco a mi Padre. No porque la sangre de Cristo está en mí, por eso no voy a consentir el pecado. Pero a veces la palabra del Señor nos denuncia el mal en que vivimos. A veces la palabra del Señor nos reprende, nos educa, nos exhorta a vivir en su voluntad. Pero dice la palabra de Dios que a veces a nosotros nos molesta, a veces a nosotros nos incomoda, a veces nosotros seguimos ciegos, sordos, indispuestos, creyendo que es imposible. No, hermano, no es imposible. Es posible vivir en esa gracia de Dios. De verdad que es posible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito Señor. Pues entonces a partir de este momento, querido hermano y hermana, usted va a creer. Usted va a creer en ese posible del Señor y empezar a sacar de su carne esos pecados, tentaciones, deseos, malos hábitos, malas costumbres, esas malas acciones, esas virtudes negativas, esos malos pensamientos, todo eso que no debe estar en usted. Y lo tiene que suplir por una virtud buena, una virtud cristiana, una virtud que no ha tenido. Pero ¿dónde yo encuentro esas virtudes? En la Virgen María, en nuestro Señor Jesucristo, en los santos de la iglesia. Ahí encontramos esas virtudes que nos van a llevar a nosotros a ser verdadera luz de Cristo. Por eso en la carta a los Hebreos 10:35 dice: por eso no pierdan ahora su resolución, que tendrá una recompensa grande. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa. Acuérdense, dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. El justo si cree vivirá, pero si desconfía, ya no lo miraré con amor.
Nosotros no somos los que se retiran y pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Mire nada más, acuérdense, dentro de poco, muy poco tiempo, el que ha de venir llegará. ¿Y cuántos de nosotros queremos encontrarnos con Cristo al final de estos 40 años? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Hay tiempo para orar? ¿O ya no? Queridos hermanos, esa es la exhortación que nuestro Dios Padre nos hace, a vivir como hijos suyos, a vivir como hijos de la luz. Pero tienes que desearlo, tienes que anhelarlo, tienes que saber que esa luz no tiene que alimentarse en este mundo, sino alimentarse en Cristo Jesús. Cuando tú y yo entendamos eso, vamos a poder sentir más libertad, más anhelo por conocer qué se necesita para brillar en esa luz. Cierra tus ojos.